Muy bien. Entonces, en la sesión anterior veíamos cómo las civilizaciones comienzan a desarrollarse muy lentamente en esta zona de acá, que se llamaba la Media Luna Fértil, hace aproximadamente unos 8.000 años. Y estas primeras civilizaciones conocidas, como yo les decía, eran politeístas, es decir, que tenían la creencia, su creencia religiosa estaba constituida por diferentes dioses y diosas, quienes estaban estrechamente vinculados con fenómenos naturales, con rutinas cotidianas, y muchos de ellos eran representados en formas de animales. Se llama zoomorfismo. Las condiciones que ayudaron a que las civilizaciones se fueran constituyendo tienen que ver con la mejora en las condiciones climáticas, también en la cercanía con fuentes de agua que les daban el sustento. El agua potable, así como la pesca, van a ser unos elementos sumamente importantes. Y esto va posteriormente a ir paralelamente con el desarrollo de la agricultura. Y este es de este periodo de tiempo muy remoto en el cual vamos a empezar a ver los primeros intercambios de naturaleza comercial, ¿sí? Llevando productos de un lado a otro e intercambiándolos. Entonces, toda esta región, lo que es hoy Irán, Irak, Siria, Turquía, va a ser muy próspera, va a tener un desarrollo muy importante y va a posibilitar el desarrollo de Egipto, ¿sí? Que es una de las grandes civilizaciones de la antigüedad que se va a desarrollar gracias al río Nilo. Inicialmente se va a dividir en dos reinos, ¿sí? Y posteriormente se va a unificar. ¿Sí? Como ven ustedes, el río Nilo se extiende, ¿sí? Largo y delgado por un largo periodo y llega hasta que se funde aquí en estas montañas que son las montañas del Kurdistán. Pero sobre todo en esta parte donde la fuente es más grande, ¿sí? Es que se va a desarrollar la civilización egipcia, siendo Luxor una de las capitales. Y va a llegar hasta el Mediterráneo, hasta Alejandría. Entonces se va a conectar y está con Europa, con el Mediterráneo. Todas estas civilizaciones se van a desarrollar en un periodo de tiempo más o menos similar, ¿sí? No es como primero una y después otra, sino que van a desarrollarse de una manera similar, dentro del mismo marco temporal. Y Egipto es tal vez una civilización que va a durar aproximadamente 3.000 años, que es un largo periodo de tiempo, que va a ser muy estable, ¿no? Pero también muy estática. Era una sociedad muy rígida, donde no había posibilidad de ascenso social. Se la lideraba el faraón, la faraona, que era considerado como una divinidad. Era sumamente poderoso y era al mismo tiempo el jefe político y el jefe de la iglesia. ¿Sí? Los egipcios, como ustedes deben saber, desarrollaron inmensas pirámides porque para ellos la vida después de la muerte era sumamente importante. Utilizaron este tipo de configuración, son los jeroglíficos, ¿sí? También vamos a ver zoomorfismo, como lo vemos acá en Horus, ¿sí? Que era un halcón. Entonces, utilizaban los animales que ellos veían, ¿no? Como por ejemplo el halcón, como por ejemplo el coyote, como por ejemplo los gatos,
y van a volverse divinidades. Ellos fueron la primera civilización que desarrollaron monumentos, o construcciones monumentales, es decir, gigantescas. Fueron muy imponentes, lo son todavía porque digamos que son las únicas reliquias o los únicos monumentos de la antigüedad que permanecen aún hoy. La mayoría, por ejemplo, la mayoría de los templos o de las ciudades de la Mesopotamia, que son más antiguas, sucumbieron por diferentes motivos, guerras, también hambrunas, pestes o sencillamente el desierto, ¿no? Que suele devorar civilizaciones enteras, enterrándolas bajo la arena. Eso le pasó también a Egipto, ¿no? Egipto duró muchos años enterrado porque tuvo, obviamente, como todo, tuvo un momento de crecimiento, un momento de desarrollo, un momento de prosperidad, pero también tuvo un momento de dramático declive, cuando perdieron la unidad y se fraccionaron y fueron invadidos por otros ejércitos, otras civilizaciones. Entonces este gran imperio que se mantuvo, como les decía, prácticamente estático durante cerca de 3000 años, desapareció, enterrado debajo del desierto. Sí, esa población se fue diseminando y fueron moviéndose y quedó enterrada debajo del desierto por muchos siglos, hasta el siglo XIX más o menos, cuando va a ser redescubierto por Occidente. Entonces sobre eso bueno, hay muchísimas historias, hay muchísimos misterios también, por esa relación tan estrecha de los egipcios con la muerte. Cuando un faraón nacía o ascendía al trono, inmediatamente empezaba la construcción de su pirámide. Y esta pirámide era el puente entre el mundo de los hombres y las mujeres, el mundo real, digamos, de alguna forma, y el mundo de los muertos, el inframundo. Entonces, se llevaba a cabo esta gran construcción desarrollada por un arquitecto o arquitectos que empleaban a esclavos para transportarlas. Era una gran obra de ingeniería a todo nivel. Y había unos artesanos que se dedicaban a pintar, contando la historia, y digamos que era un puesto dentro de la estructura y la jerarquía, había un puesto que era el de dibujante, ¿no? Y era un trabajo que se pasaba de generación en generación, ¿no? Y ese dibujante, que no tenía nombre, que es anónimo, no firmaba sus obras, se encargaba de registrar la vida y los hechos del faraón, y de narrar y de contar, y lo hacían a través de los jeroglíficos. Aquí vemos algunos ejemplos de ello. ¿Sí? Las figuras pequeñitas que se alcanzan a ver acá eran usualmente los sirvientes, muchas veces ellos o personas de menor rango. ¿Sí? Y mucho más grande estaba el faraón o la faraona, porque también hubieron mujeres faraonas, como Nefertiti, que fue muy importante, o como Cleopatra, que tal vez fue la más importante. Slade. Profe, ¿con qué pintaban ellos las paredes? ¿Hay algún inicio de, pues, o algo que diga con qué clase de pintura utilizaban para durar tantos años? Sí, ellos de hecho utilizaban pigmentos de plantas, era todo un ritual, un proceso de pigmentación. Cogían las plantas y las machacaban, les agregaban agua, las seguían machacando y utilizaban otros elementos que no tengo muy claros para crear estos colores. Sobre todo vamos a encontrar colores primarios como el verde, como el rojo, el naranja, el blanco, van a ser como los colores más utilizados. Esto es una tumba, casi todas son tumbas, y aquí vemos la fecha que fue descubierta, 1870 más o menos. Y entonces hacían estos dibujos, que eran gigantescos, son paredes gigantescas, donde ellos iban pintando y
es muy importante esto porque nos da cuenta de varias cosas. Por ejemplo, de la alimentación, nos dan cuenta de qué animales existían en ese momento, que eran comunes, por ejemplo, las garzas, otro suerte de pájaros, que de pronto ya no existen, ¿sí? Ya están extintos. También nos da cuenta de lo que hacían para distraerse, por ejemplo. Para ellos la guerra era muy importante y muchas veces, digamos, lo que se narra en estas paredes no es necesariamente la verdad, ¿no? También había un poco ahí de enaltecer al personaje, ¿no? De hacerlo ver mucho más viril o mucho más valiente de lo que era, mucho más fuerte de lo que era, ¿no? Entonces, todo esto, digamos que se ha ido descubriendo poco a poco, pero los estudiosos de la egiptología pues siguen descubriendo cosas sobre esta impresionante, muy impresionante civilización antigua. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante de ellos y es que eran, fíjense ustedes, por ejemplo, esto es un alto relieve, así se llama esta técnica, alto relieve. Esto es, digamos, tiene un nivel de detalle realmente impresionante. Fíjense los pájaros, por ejemplo, que habían, ¿cierto? Aquí nos está hablando básicamente de la riqueza natural, ¿sí? La preparación de los alimentos. Estos son sirvientes y estos animales constituyen la dieta de los grandes banquetes. Entonces sabemos que hacían grandes banquetes, ¿cierto? Que consumían estas especies de aves, por ejemplo. Pero aquí hay una cosa que es característica de Egipto y es que las figuras son hieráticas. Una persona, o ¿eso qué quiere decir? Que no manifiestan sentimientos, que no expresan nada, ¿sí? No expresan nada, no tienen fondo, no vemos, por ejemplo, la fuerza que está haciendo este personaje, por ejemplo, acá, ¿cierto? Este personaje cargando a esta ave, que no debe ser liviana, ¿cierto? Fíjense que su expresión, la expresión de este otro, por ejemplo, no nos dice nada, no sabemos si está triste, si está de mal genio, si está contento, si está satisfecho. De hecho, las imágenes son exactamente iguales. Sí, es un modelo. Entonces, eran unos códigos y unos cánones muy estrictos que no permitían variación. Es inexpresivo. ¿Sí? Todos están en esta postura, que es un poco de perfil, ¿cierto? Nadie se para así, ¿sí? O sea, no es natural, no es para nada natural. A ellos no les preocupaba eso, no era una preocupación ser realistas ni mostrar nada de esas cosas. Sencillamente lo que importaba era el significado, lo que simbolizaba eso, no el detalle. Es algo para tener en cuenta. ¿Sí? Profe, pero ahí se puede ver que sí tenían una relación estrecha con las aves, porque normalmente en esa cultura uno siempre ve halcones, aves, pues sí, como entre humanos y aves. Sí, claro, tenían, o sea, todas las civilizaciones antiguas van a tener una profunda relación con la naturaleza de su entorno. Y es una relación sagrada, ¿sí? Es decir, claro, cazaban y pescaban, pero antes de hacer eso, habían unos rituales donde se le pedía permiso a los animales que iban a cazar para ser cazados y se les explicaba, ¿sí? Que era necesario como este intercambio, ¿sí? A cambio de la cacería, de dejarse cazar, ¿cierto? Para alimentar al pueblo y demás, a cambio de eso ellos le rendían tributo, ¿sí? Por eso muchas de las deidades, no solo de Egipto, sino en general de estas civilizaciones tan antiguas, son representadas con animales. Entonces, en América también lo vemos. Por ejemplo, con el jaguar. El jaguar es un animal sagrado para los pueblos indígenas ancestrales, ¿cierto? Que es un animal que representa la fuerza, ¿no? La sagacidad, y lo mismo las aves y demás. Todo, o sea, todo el entorno tenía una connotación divina. ¿Sí? Por eso ese respeto, esa veneración hacia la naturaleza que vamos a encontrar en prácticamente todas las civilizaciones de este periodo. Por ejemplo, las tribus norteamericanas
hacían tótems, ¿sí? Que son como una especie de esculturas con diferentes animales, unos encima de otros. Y ese tótem, cada tribu, cada comunidad tenía un tótem particular, que era una señal de su identidad. Y eso lo vamos a ver en las culturas del Pacífico, por ejemplo, como los maorís, que viven en Nueva Zelanda, ellos se tatúan, son los que se inventaron el tatuaje, ¿sí? Y ese tatuaje, lo que ellos se tatúan es su animal, como su animal espiritual, digamos, ¿sí? Todo esto, digamos, esa relación con el mundo de los muertos, con el mundo del más allá, es muy antigua. Es muy, muy antigua, desde los orígenes de las civilizaciones. Estamos hablando de hace, como decía, 10.000 años por lo menos. Y es una cosa como natural, ¿sí? Es un fluir natural, ¿sí? De pronto ustedes todavía lo ven en algunas casas. Por ejemplo, mi abuela, ¿sí? Tenía un pequeño altar donde tenía las fotos, por ejemplo, de sus abuelos, de sus papás ya fallecidos, ¿cierto? Una virgencita o un crucifijo, ¿sí? Y hablaba con ellos, ¿no? Y les rezaba y hablaba y les pedía cosas. Y eso, digamos, eso viene de acá, ¿sí? Viene de este momento en la historia, ese culto, esa relación con los muertos, ¿no? Tenerlos presentes. El Día de los Muertos, por ejemplo, en México, que la gente les lleva a sus muertos al cementerio su comida favorita, les lleva bebidas, ¿no? Los invita a que coman. Eso es muy importante y viene de acá. Esa relación viene de esta época, de la antigüedad, de ese culto por la naturaleza y por lo muerto. ¿Y por qué la muerte? Porque la muerte es uno de los grandes misterios, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Para los egipcios era otra vida y eso lo vamos a ver en otras civilizaciones igualmente. Entonces, por ejemplo, esta acá es Nefertiti, es una imagen de Nefertiti, que fue una reina sumamente importante, que tuvo muchísimo poder en un momento determinado. Entonces, fíjense ustedes el detalle, ¿no? Las facciones. Y este tipo de imágenes se hacía precisamente una vez que moría el faraón o la faraona, la reina, ¿sí? Les ponían yeso y copiaban y creaban esto, y eso lo van a heredar otras civilizaciones como los romanos, por ejemplo. Lo van a llevar, lo van vamos a implementar también. Desafortunadamente, mucha de la riqueza, bueno, los egipcios, como les decía, ellos durante mucho tiempo Egipto estuvo bajo la arena. Fue Napoleón Bonaparte quien lo redescubrió de alguna manera. Él financió las primeras, como los primeros viajes de exploración a Egipto, porque él conocía de esto, había escuchado sobre esto. Y él fue, cuando en su momento de mayor poder, viajó y empezó a desenterrar estos tesoros. Pero muchos de esos tesoros están ahora, hay muchos en Egipto, por ejemplo, porque claro, ellos se hicieron conscientes de ese patrimonio histórico tan importante, pero hay muchos que fueron robados, muchos tesoros de estos fueron saqueados por países, por exploradores europeos, sobre todo norteamericanos, europeos. Entonces muchos de estos tesoros están hoy en día por fuera de Egipto, ¿sí? En museos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, bueno, en diferentes partes. Sí, por ejemplo, estos todos son museos en Europa. ¿Sí? Este es una estatua de Ramses II, que fue también uno de los faraones más importantes, murió muy joven. Miren ustedes esta belleza de techo. ¿Sí? O sea, que hay un trabajo, un detalle, de un gusto también, de una sofisticación sorprendente, ¿no? Impresionante. Y aquí se cuenta, este color, por ejemplo, el color, este como azulito pálido, es un color asociado con la divinidad, lo mismo que el púrpura, ¿sí? Eran colores que se mezclaban, que salían de unas flores especiales muy raras, muy difíciles de encontrar, entonces tenían muchísimo valor. El púrpura, por ejemplo, que ustedes lo van a ver en los cardenales de la Iglesia Católica, ¿cierto? Ellos se visten de púrpura.
Y es por eso, porque es un color asociado con la divinidad, ¿sí? O con la monarquía. Porque en esta época antigua era muy complicado de conseguir. Era tan difícil que si una persona cualquiera lo utilizaba, pues podía ser castigado con la pena de muerte, porque se consideraba como una afrenta a los reyes o a las reinas y demás. Bueno, esto es entonces lo que tiene que ver con Egipto. Pero a la par de Egipto vamos a tener a Grecia. ¿Sí? Entonces, aquí en Grecia, este es el Museo de la Acrópolis, los griegos van a ser una civilización sumamente importante. Y de hecho, pues, para muchos historiadores del arte y historiadores en general, digamos que la narrativa ya institucionalizada y aceptada de una manera arbitraria es que Grecia fue la cuna de la civilización. Y fue la cuna de la civilización por esta razón, porque esto es Grecia, ¿cierto? Acá está Grecia, que es pequeña, realmente Grecia es de aquí para abajo. Todas estas islitas son Grecia. Pero fíjense la ubicación geográfica de Grecia, está en un punto intermedio, en la frontera entre Europa y Asia. Entonces, ese intercambio que les decía de comercio, ¿sí? Que va a venir por acá, va a venir por acá, va a cruzar necesariamente por Grecia. Si va a llegar acá a estas islitas, que eran el punto medio entre Alejandría, ¿sí? Y digamos acá Italia, por ejemplo. Y todo esto va a estar plagado de rutas comerciales por todas partes. Entonces los griegos se van a beneficiar mucho de ese intercambio de conocimientos, porque con el comercio también venían las experiencias y los conocimientos que venían de toda esta parte de lo que ahora se llama dizque el cercano oriente. Y digo disque y todo, y utilizo esta, o sea, cuando digo disque o supuestamente, lo hago a propósito, porque eso hace parte de la historia que nos han contado, ¿sí? Que privilegia siempre la perspectiva europea, como quien dice, lo más importante lo hicieron los europeos y lo demás es como basurita, como que no es igual de bueno. Y resulta que eso es mentira, porque Europa no habría logrado nada de su desarrollo si no hubiera sido por los árabes, ¿sí? Por los egipcios, por los turcos, por los persas, por todas estas grandes civilizaciones que surgen acá en este sitio, que yo les decía que es la media luna, ¿cierto? Acá. Toda esta influencia, ¿sí? Cultural, que ahora pues si hablamos de sirios o iraquíes o libaneses o palestinos, eso ya es, no, todos son terroristas, me metieron esa idea en la cabeza, todos son malos, los malos de todas las películas, de todas las series, son los árabes, ¿sí? O los latinos, ¿no? O los negros, ¿sí? Siempre son. ¿Y quiénes son los buenos, los superhéroes? Los europeos, ¿sí? O los norteamericanos siempre son los que salvan el mundo. Pero resulta que si no fuera por la influencia de todos estos personajes, ¿sí? Acá en Europa no hubieran llegado el desarrollo que lograron. Entonces, confluyeron todos acá, en Grecia, y los griegos supieron aprovechar muy bien todos sus conocimientos para crecer y convertirse en una gran potencia cultural. Que, hombre, pues no vamos a negar lo que les debemos, por supuesto que no se trata de eso. La idea es entender que hay mucho más que los griegos, ¿sí? Y que los europeos. Sí, que hay un gran valor en esa diversidad de muestras artísticas. Entonces, los griegos hicieron una cosa que los egipcios no lograron hacer, y fue esto. Ellos le rindieron culto al cuerpo humano y a la capacidad humana. Claro que tenían dioses, por supuesto, y diosas, muchísimos también, pero empezaron porque la relación con los dioses no era, era una relación horizontal, ¿sí? Entonces, para los griegos, los dioses caminaban entre los humanos, ¿sí? Eran héroes, algunos eran semidioses, o sea, eran mitad humanos, mitad dioses, ¿sí? Y era normal para un griego de la época pensar que se podía cruzar con alguno de sus dioses, ¿sí? Entonces ellos le van a rendir culto a dos cosas fundamentalmente. Al ser humano, o sea, a las capacidades del ser humano, al raciocinio, el pensamiento,
Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque mientras que las otras civilizaciones del pasado tenían como este sistema en que todo dependía de los dioses, ¿cierto? Si llovía, si hacía sol, si la cosecha era buena, todo dependía de los dioses. Para los griegos esa relación cambió. Esa relación no era tan así. Ellos le pedían a los dioses, pero los dioses griegos, a diferencia de los demás, no eran perfectos. No existía esa idea de que eran perfectos, sino por el contrario, tenían fallas, tenían defectos, eran ambiciosos o eran lujuriosos o eran mal geniados, o sea, tenían características humanas, eran como ustedes y como yo, ¿sí? Tenían sus buenos días y sus malos días. Y eso va a ser una diferencia supremamente importante en la relación que ellos van a tener con la divinidad, ¿sí? Porque no es digamos que no es una relación basada, por ejemplo, en el temor, ¿sí? O basada en la reverencia, o basada en eso, ¿no? Es que yo soy imperfecto, mientras que el Dios es poderoso y es perfecto. Entonces, esa dinámica va a hacer que los griegos pudieran desarrollar varias cosas, como por ejemplo el pensamiento, cuestionarse cosas. Ellos no van a aceptar, llovió porque Zeus está bravo. No, van a empezar a decir, bueno, pero ¿por qué llueve? ¿Sí? ¿Por qué llueve después de que hace un día de sol o después de que hay un periodo muy soleado? ¿Por qué llueve? ¿Sí? Y empiezan a pensar y a darle un sentido, ¿sí? A esos fenómenos que en otras culturas desechaban, ¿no? No lo pensaban, no, eso debe ser un dios o una diosa, sino ellos empiezan a cuestionarse eso. Y ahí, en ese encuentro que es un diálogo además, nace la filosofía. La filosofía básicamente es hacerse preguntas, ¿sí? Y tratar de entender lo que nos rodea. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces, por eso la filosofía es tan importante, porque nos hace cuestionarnos nuestro entorno, ¿sí? Lo que consideramos como, o lo que no pensamos. Y eso es una diferencia muy importante, porque piensen ustedes, cuando ustedes invierten toda su vida, o todo su tiempo en sobrevivir, ¿cierto? Que es en trabajar, ¿sí? Que es en coger el bus y llegar al puesto de trabajo y sentarse. Y a veces son trabajos frustrantes, aburridos, tediosos, pero uno tiene otra alternativa. No, todas estas cosas es la supervivencia, ¿cierto? Entonces, cuando usted está metido en ese afán por sobrevivir, por conseguir qué comer, con qué hacer el mercado, con qué pagar el impuesto, con qué pagar los servicios, usted no piensa en otras cosas. ¿Sí? Usted no piensa en otras cosas. Aquí ellos sí empezaron a pensar en eso. ¿Sí? Entonces van a crear la filosofía y van a rendirle culto al cuerpo humano y van a empezar a estudiar el cuerpo humano, cómo está compuesto. Y entonces por eso empezaron a desarrollar escultura. ¿Sí? Aquí ya vemos algo diferente a lo que vemos con los egipcios, ¿no? No están así parados de lado, sino que aquí hay volumen. ¿Sí? A ver, ¿será que puedo ampliar esto? Sí. Hay volumen, ¿verdad? Empiezan a trabajar en la expresión. Esto es muy antiguo, entonces no, pero ya, sí, aquí ya empieza a perfilarse un poco. Y esto es lo que nos queda de ellos. Mucho del arte griego original se perdió, fue destruido. Quedan algunas cosas, muy poquitas, como estos frisos. Esta es la diosa Atenea, ¿sí? Que era la diosa de la sabiduría, el conocimiento. ¿Sí? Aquí vamos un poquito más. Ay, no sé por qué se puso azul. Sí. Entonces empiezan a trabajar, este es Atenea. No, pues sí, es Atenea pensando. Atenea pensando, los dioses las identificaban con unas características, con un casco, en fin, y todo tenía una simbología, o sea, quería decir algo. ¿Sí? Atenea es de las diosas principales, más importantes de los griegos. Entonces, miren ustedes acá, por ejemplo, el detalle del vestido, cómo cae el vestido, ¿sí? Cada pliegue del vestido. Miren ustedes que a diferencia de los egipcios, aquí sí tenemos, ella está pensando, por eso se llama así. ¿Sí? Ella está, la vemos en una posición contemplativa, ¿no? Está meditando, está reflexionando sobre algo. Y está apoyada acá. Así, esto es un recurso técnico.
¿sí? Tenemos la figura con movimiento, ¿sí? Y esto es muy, muy importante, ¿sí? No es quieta, sino que hay movimiento. Aquí también, ¿sí? Aquí también. Estos están como saltando, estos animalitos están saltando. Entonces, el arte que tiene una función que es la estética, que es decorativa, pero ellos, por ejemplo, son los griegos los que empiezan a pensar qué es la belleza, qué es lo bello, cómo definimos lo bello, qué es bello. ¿Sí? Y hay tratados sobre eso que pensaron en ese momento pensadores como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, pensaron eso, qué es lo bello. ¿Sí? Y lo bello se va a volver, esa pregunta se va a volver una rama de la filosofía que se llama la estética. La estética se concentra en preguntarse sobre lo bello. ¿Sí? Lo bello para ellos era la armonía, ¿sí? El equilibrio, el balance, la fuerza, el cuerpo. ¿Sí? Aquí vemos otro ejemplo de eso. Fíjense ustedes acá, nuevamente los detalles, ¿sí? La manta, los pliegues de la manta, el cuerpo que se sugiere, ¿sí? Se sugiere detrás de esa manta. Muchas de estas esculturas, desafortunadamente, como ustedes ven, no tienen cabeza, no tienen manos. ¿Por qué? Porque cuando llegó el cristianismo, pues desafortunadamente en todas las religiones hay fanáticos y gente que no piensa, llevada por su tema religioso. Entonces resolvieron que todo esto era sacrílego, era pecaminoso, era malo, y destruyeron muchísimas esculturas, muchísimas obras de la antigüedad, precisamente por eso. Les cortaban las manos y les cortaban la cabeza. Entonces nos quedan fragmentos, trozos incompletos, pero son suficientes para mostrarnos la belleza y el trabajo que había en ellos. Esta, por ejemplo, se llama, esta es la diosa Nikea, o Nike. De la marca de tenis, pues se copió del nombre de ella, ¿no? Nike. Esto es un friso, ¿sí? Todos estos, como les decía, se encuentran muchas veces en museos extranjeros, sobre todo en Inglaterra hay muchos de ellos, ¿sí? Y se hacían para decorar. Bueno, y tenemos finalmente Roma, que la vamos a ver brevemente. Roma heredó mucho de Grecia, fueron su mayor influencia. Pero los romanos fueron una civilización guerrera, fundamentalmente. ¿Sí? Y construyeron grandes monumentos, como por ejemplo el Circo Romano, entre otras cosas, ¿sí? Gigantescas. Fueron grandes ingenieros también. Esto es un ejemplo de un templo romano. Y Roma, que es la ciudad eterna, así se llama, ¿sí? Uno puede, está acá, ¿cierto? Uno puede visitar muchos lugares antiguos de Roma en la actualidad, los que todavía quedan. ¿Sí? Por ejemplo, aquí esto es el Palatino, se llama la colina del Palatino. Uno puede visitar esta colina y camina en esa Roma antigua. Roma es una ciudad espectacular, es gigantesca y es una ciudad cubierta por estas capas de historia, ¿sí? Estas capas de historia, una sobre otra, hasta llegar a la Roma moderna. Pero hay lugares en los que uno puede caminar por esa ciudad antigua. Ahora, una cosa importante, y ya con esto terminamos, me extendí un poco más, es que Roma empieza como una república. Perdón, se me metió aquí como una república, ¿sí? Y esto es muy importante porque la noción de república está asociada con una cosa que es la ciudadanía. Los griegos inventaron la idea del ciudadano, es decir, alguien que habita la ciudad, que era una ciudad-estado, no era un país como ahora, como los conocemos, es una ciudad-estado, o sea, como si Bogotá, por ejemplo, o Medellín, o Cali, o Cartagena, o Barranquilla, fueran no solo ciudad, sino también un estado, ¿sí? Y
cada una era diferente, ¿sí? Compartían un mismo lenguaje, unas mismas creencias, pero era autónoma una de la otra, era autónoma. Y entonces ellos crean esta noción de que si usted hace parte de esa familia, digamos, de ese entorno, de esa comunidad, usted es un ciudadano o ciudadana. Si ciudadana de Roma o ciudadana de Atenas o ciudadana de... Y eso quiere decir que usted tiene unas responsabilidades y que usted puede participar. Es más, tiene la obligación de participar en la democracia. La democracia es de todos. Si todos participamos de la democracia, todos podemos ser elegidos. Esto era en teoría, ¿no? En la práctica realmente quienes mandaban eran los que tenían más billetes, ¿no? Más poder, más plata. No cualquiera podía llegar allá, pero la idea de que todos podíamos participar viene de los griegos y pasa a los romanos. Entonces ellos crean la república y la república estaba manejada por el Senado. ¿Sí? El Senado era todos hombres, todos mayores de edad, porque ahí se valoraba mucho las canas y las arrugas. ¿Sí? De hecho, cuando alguien moría joven, cuando lo retrataban, cuando le hacían un busto, ¿sí? Lo pintaban como si fuera mayor. Y esa táctica de parecer más experimentado, con, ¿no? Mayor experiencia, ¿saben quién se la copió? Se la han copiado muchos, pero el presidente Duque, cuando empezó la campaña hace 4 años, tenía el pelo así, porque es un tipo más o menos de mi edad. Creo que incluso es menor que yo. Y de pronto, mágicamente, al final, le pintaron canas, ¿sí? Para que apelara, ¿sí? Para que se mostrara con más experiencia la que tenía. En realidad no tenía ninguna experiencia. Y así, entonces, digamos que eso viene de Roma, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. El caso es que ellos inventaron esa idea de la república, que era una república y era gobernada por no una persona, no un rey, sino por el Senado, ¿sí? Que estaba conformado pues por los miembros de las familias más ricas y demás, ¿sí? Pero entonces hubo un general que se llamó César, ¿sí? Y ese general expandió el imperio, ¿sí? ¿Cuándo es un imperio? Cuando empieza a crecer y crecer y crecer. Y es que estos manes llegaron a dominar todo este periodo. Ya con esto cierro. Es que todo esto llegó a ser parte del Imperio Romano. Todo esto. Perdón. Todo esto llegó a ser el Imperio Romano. Incluida aquí Grecia. ¿Sí me entienden? Miren todo lo que abarcó. Todo lo que es España. Esto incluso va más allá. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a borrar acá. Porque esto va más allá. Entonces, perdón, esto va aquí, así. Todo esto es el Imperio Romano. Incluso creo que llega hasta Turquía. Todo esto fue el Imperio Romano. Entonces era gigantesco. ¿Sí? Era una cosa gigantesca. Y lo hicieron a punta de conquistas militares, porque tenía un ejército sumamente eficiente. Tenía una táctica de guerra impresionante. Y eso se mantuvo por muchos siglos. Claro, después los atacaron acá los visigodos, ¿sí? Por acá también los atacaron y cruzaron hasta acá un man que se llamaba Aníbal, que conquistó Roma, ¿sí? Con elefantes. El tipo transportó, por acá cruzó y atravesó los Pirineos que quedan acá y acá. Atravesó esa vaina con elefantes, hágame el favor. Pero el caso es que Roma tuvo una profunda influencia. Entonces, ¿qué hacían los romanos? A ellos no les interesaba que usted creyera en sus mismos dioses, no. Les interesaba que usted pagara el tributo a Roma. Sí, que era plata, oro, ¿no? Tesoros. Si usted pagaba, no se metían en nada más, mientras no hubiera trifulca ni hubiera líos. ¿Sí? Entonces, como aquí todo eso estaba lleno de otros pueblos, por ejemplo, los galos acá en Francia, los hispanos acá en España y otros muchos más, ellos, ¿qué hablaban los romanos? Hablaban latín, ¿cierto? Pero un latín de la calle, un latín callejero, esa era la lengua común. Entonces, ese latín se empezó a mezclar con las lenguas
de estos sitios, ¿sí? Se fue entremezclando, y nacen lo que se llaman las lenguas romances. Romances porque vienen de Roma. Como por ejemplo, este español nuestro de todos los días. Como por ejemplo el francés. Como por ejemplo el italiano. El italiano es ese latín común, digamos que obviamente después se volvió un idioma propio. Y el latín se reservó posteriormente para los estudiosos nomás. Es una lengua muerta, digamos, que no solo la hablan los especialistas y demás. ¿Listo? Entonces, para que ustedes entiendan la importancia y la influencia de este imperio romano que heredó todo, digamos, de los griegos, ¿sí? Exportaron, se copiaron los dioses, se copiaron un poco de cosas de los griegos y los llevaron a otro nivel, ¿sí? Lo generalizaron, lo ampliaron. Aquí también, en la parte norte de Grecia, surgió un personaje muy importante que se llama Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno se viajó y se pegó un viaje así, pero una cosa impresionante, ¿sí? Y llegó hasta acá, hasta la India. Alejandro Magno llegó hasta la India, ¿sí? Se viajó todo esto y logró llegar hasta la India, y eso se llamó el helenismo. Pero bueno, entonces, hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí, las grandes civilizaciones. Muchas gracias por asistir a la tutoría. Y vamos a... Gracias, profesor. Bueno, no, gracias a ustedes por asistir. Gracias, profe. Ojalá sus compañeros asistieran también. Que tengan feliz resto de semana. Bueno, hasta luego. Adiós, profe. Muy interesante la clase. Me alegra que le haya gustado.